Hoy en Memorias de Pez os traemos un vídeo que seguro que va a traer polémica. Y eso es precisamente lo que pretendemos, generar debate. Seguro que alguna vez te lo has preguntado. ¿Qué potencia aliada hizo más por derrotar al Eje en la Segunda Guerra Mundial? La Unión Soviética hizo un tremendo sacrificio, poniendo más de 2 decenas de millones de muertos encima de la mesa. Estados Unidos puso su industria a niveles nunca vistos hasta entonces en la historia de la humanidad, y fue clave en la derrota de Japón. Por su lado, Reino Unido resistió sola durante meses a Alemania, y fue clave en diferentes frentes en la guerra. Así que, de una vez por todas, vamos a responder a esta cuestión. Eso sí, antes de nada queremos deciros que esta respuesta es algo totalmente subjetivo. Es extremadamente difícil medir de forma 100% objetiva quién contribuyó más a la caída del Eje, no obstante, vamos con ello. Para realizar este análisis vamos a tener en cuenta una serie de factores que hemos calificado en función de la importancia que creemos que tienen. Para hacer una comparación lógica, incluimos únicamente a las 3 potencias aliadas de las que os acabamos de hablar: Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido. En primer lugar, los factores de importancia absoluta serían los que os vamos a contar. El ganador de cada una se llevará 9 puntos, el segundo 6 y el tercero 3. Estos factores serán los recursos utilizados y la producción industrial, la contribución económica, el personal militar desplegado, el territorio liberado y la importancia de las victorias estratégicas. Luego están los factores de importancia media. Aquí se puntuarán 6 puntos al primero, 3 al segundo y 2 al tercero. Y los factores son duración del conflicto, innovaciones tecnológicas y científicas, operaciones de inteligencia, contribución aérea, contribución naval y logística y apoyo. Y finalmente tenemos a los factores de importancia baja. Y aquí se puntuarán 3 puntos para el primero, 2 para el segundo y 1 para el tercero. Los temas aquí a tratar serán la cooperación internacional, la ayuda a la resistencia y la movilización de la sociedad civil. Pero antes de nada tenemos que añadir el factor clave y principal a la ecuación: el número de bajas, tanto propias como causadas en el ejército enemigo. Y este factor va a puntuar mucho más que los anteriores: 15 puntos para el primero, 7 puntos para el segundo y 3 puntos para el tercero. Comencemos por esto último. En cuanto a bajas por bando, gana sin ningún tipo de duda la Unión Soviética. Frente a sus más de 20 millones de civiles y militares caídos en el conflicto, los Estados Unidos y Reino Unido no llegaron, afortunadamente, ni al millón de muertos. Reino Unido sufrió muchísimas bajas de civiles, unas 60.000, especialmente debidas a los bombardeos alemanes. Mucho más en comparación con Estados Unidos, que tan solo sufrió 11.000 muertos civiles, el 20% de ellas en Pearl Harbor. Como decía, el sacrificio humano de los soviéticos fue sin duda el más grande del conflicto. Solo en la batalla de Stalingrado, la Unión Soviética tuvo más muertos que Estados Unidos en toda la guerra. Esto provocó que el 90% del esfuerzo de guerra alemán se centrase exclusivamente en el frente ruso. Vamos ahora con los factores de importancia absoluta. En cuanto a los recursos empleados, la Segunda Guerra Mundial fue una muestra de las capacidades industriales de las naciones involucradas. Mientras que la Unión Soviética superó la producción de 100.000 tanques, Estados Unidos llegó a fabricar alrededor de 88.000 unidades. La Unión Soviética se destacó en la fabricación del T-34, uno de los tanques más eficaces de la guerra. La superioridad estadounidense se hizo más evidente en el cielo. Estados Unidos fabricó más de 300.000 aviones, incluyendo modelos icónicos como el P-51 Mustang, que fueron fundamentales en las campañas aéreas en Europa y el Pacífico. Reino Unido, aunque quedó bastante rezagada en términos de cantidad, también tuvo una producción significativa: 27.000 tanques, incluyendo modelos como el Churchill y el Cromwell, y cerca de 130.000 aviones. La producción británica, aunque menor en volumen, se distinguió por la alta calidad y efectividad de sus diseños. Además de tanques y aviones, la producción de armas pequeñas y municiones también fue un factor crucial. Estados Unidos produjo más de 6 millones de rifles M1 Garand y más de 1,5 millones de subfusiles Thompson. La Unión Soviética, por su parte, produjo más de 6 millones de fusiles Mosin Nagant y alrededor de 1,5 millones de subfusiles PPSH-41. El Reino Unido fabricó aproximadamente 4 millones de fusiles Lee Enfield y más de 1 millón de subfusiles Sten. La producción de artillería también fue impresionante. Estados Unidos fabricó alrededor de 40.000 piezas de artillería pesada,
mientras que la Unión Soviética produjo más de 90.000 cañones y morteros de diversos calibres. Haciendo un resumen, aunque la Unión Soviética lideró la producción de tanques y artillería, Estados Unidos destacó en la producción de aviones y armas pequeñas, demostrando una capacidad industrial sin precedentes. Reino Unido, aunque con cifras menores, contribuyó bastante con equipos de alta calidad. Sin duda, la capacidad industrial aliada fue decisiva para acabar con la Segunda Guerra Mundial. Respecto a la contribución económica, Estados Unidos fue el país que destinó más dinero a la guerra. El gasto aproximado fue de 341.000 millones de dólares, incluidos 50.000 millones asignados a la Ley de Préstamos y Arriendos. De estos, 31.000 millones fueron destinados a Reino Unido, 11.000 millones a la Unión Soviética, 5.000 millones a China y 3.000 fueron repartidos entre otros 35 países. Vamos, que Estados Unidos no solo financió su participación y a sus fuerzas armadas, sino que también fue clave ayudando a las potencias aliadas. Vamos con otra cosa. Al igual que en el número de bajas, el personal desplegado por la Unión Soviética fue mucho mayor y en condiciones mucho más terribles que el desplegado por el resto de potencias aliadas. Mientras que los soviéticos desplegaron más de 30 millones de personas, los Estados Unidos desplegaron 16 millones de soldados y Reino Unido unos 6 millones entre todo su personal militar. No hace falta ni hablar del terrible ratio de personal desplegado contra bajas que sufrió la Unión Soviética. Y ahora vamos con el territorio liberado. Aquí la cosa se pone difícil. Estados Unidos liberaría del yugo del eje junto con Reino Unido y otros aliados menores a Francia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, además de ciertas regiones de Alemania. Aunque es importante decir que este avance se hizo a partir de junio de 1944, momento en el que las fuerzas alemanas se habían debilitado mucho en el frente oriental. También hay que añadir a Reino Unido y Estados Unidos la liberación del norte de África y de Italia. Por su parte, la Unión Soviética liberó casi 2 millones de kilómetros cuadrados con Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Alemania Oriental. El esfuerzo fue importante desde todos los frentes, pero la URSS se lleva el gato al agua en cuanto a máxima extensión. Finalmente llegamos al apartado de batallas clave. En este caso, la Unión Soviética es sin duda el que más ha aportado. Los alemanes sufrieron el primer gran revés en la guerra en la batalla de Moscú, que convirtió la Operación Barbarroja en un fracaso. Los agujeros negros del sitio de Leningrado y de la batalla de Stalingrado se comieron una cantidad ingente de recursos alemanes. Por su parte, la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, acabó definitivamente con las aspiraciones de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto por no hablar de las ofensivas soviéticas, como la Operación Bagration, que expulsó a los alemanes de Bielorrusia. Además está la batalla de Berlín, que acabó con la muerte del mismísimo Hitler, e incluso la posterior invasión a Manchuria, donde los japoneses sufrieron una gran derrota a manos del Ejército Rojo, siendo esta una de las claves junto a los bombardeos atómicos que hicieron a Japón rendirse. Por su parte, Reino Unido tenemos como batallas decisivas a la batalla del Alamein, que supuso un punto de inflexión en la guerra en el norte de África, y la batalla de Inglaterra, que golpeó duramente a la Luftwaffe y supuso el fin de las pretensiones alemanas para invadir Gran Bretaña. Por último, tenemos que sumar a todo esto el desembarco de Normandía, en el que los británicos también participaron, iniciando la reconquista de Francia. Por parte de Estados Unidos, es importante decir que en el teatro europeo no entró hasta el desembarco de Normandía, aunque su papel en las posteriores campañas y en el norte de África e Italia fueron determinantes. Además, Estados Unidos venció casi en solitario a Japón en el Pacífico, siendo el gran protagonista de las batallas de Midway, Guadalcanal, Iwo Jima, el Golfo de Leyte y Okinawa, entre muchas otras. Y visto esto, vamos ahora con los factores de gran importancia. Respecto a la duración del conflicto, Reino Unido y Francia se llevan el gato al agua, ya que ambos estuvieron 6 años en guerra, siendo junto con Canadá y los países de la Commonwealth los primeros en actuar. Bueno, esto no es exactamente así. Hay otro gran olvidado de la guerra que vamos a mencionar al final del vídeo y que estuvo aún más años involucrado, pero no nos adelantemos. En cuanto a innovaciones, por mucho que Reino Unido desarrollase por primera vez el radar y la Unión Soviética mejorase el desarrollo de la artillería y los tanques, hay un claro ganador. Y no creáis que fue por lo obvio, el proyecto Manhattan, que llevó a desarrollar la primera bomba nuclear de la historia. Estados Unidos también desarrolló y produjo de forma masiva la penicilina, que salvó una cantidad de vidas enorme. Las operaciones de inteligencia también fueron clave. Los estadounidenses lograron romper el código japonés en la Operación Magic, y la red orquestra soviética fue muy importante para obtener información del eje. Sin embargo, la aportación de los británicos aquí fue sin duda la más relevante: romper el código enigma de los alemanes para así poder interceptar sus comunicaciones.
En la contribución aérea, la URSS no entra en la competición. Las potencias anglosajonas se disputan este duelo. Sin duda, el mayor músculo aéreo fue levantado por el tío Sam, tanto por la cantidad de aviones producidos como por su capacidad de neutralizar el Pacífico. No obstante, la gran actuación de la RAF británica también fue totalmente decisiva en el conflicto, ya que marcó la primera gran derrota de Alemania en la guerra e impidió una invasión alemana de Gran Bretaña. Vamos a darle el pin a los Estados Unidos en este caso, porque además de luchar en el Pacífico, sus aviones también fueron claves en el desarrollo del conflicto en Europa, golpeando incesantemente los centros de producción alemanes. En la contribución naval, los portaaviones, acorazados, cruceros y destructores de los Estados Unidos marcaron la diferencia en el Pacífico. Las operaciones anfibias de los Estados Unidos fueron esenciales y la Marina norteamericana fue muy efectiva para asegurar las rutas del Atlántico. Mención especial aquí a los británicos en la Batalla del Atlántico, en la que Reino Unido implementó un sistema de convoyes sin igual para proteger los barcos mercantes y en la cual desplegaron tecnologías avanzadas como el radar o el sonar, así como la organización de grupos de caza. El papel de la inteligencia y las tácticas coordinadas de Reino Unido en esta batalla sirvieron para neutralizar a los submarinos alemanes y garantizar las líneas de suministro. Aunque hemos puesto a Estados Unidos como ganador, bien podrían haberlo sido los británicos. En términos de logística y apoyo, Estados Unidos fue probablemente la potencia más fundamental debido a su capacidad industrial sin precedentes, gracias a su innovador sistema de transporte y su crucial programa, la ley de préstamos y arriendo, con la que mantuvo a las fuerzas aliadas abastecidas. Y ahora vamos con los factores de importancia baja. La cooperación internacional. Aquí tenemos que suspender a la Unión Soviética, que, aunque colaboró con los aliados en Teherán, Yalta y Potsdam, hemos de recordar el pacto de Ribbentrop-Molotov, en el que se repartió Polonia con Hitler. Creemos aquí que la pieza clave de este apartado fue Reino Unido, que logró trabajar estrechamente tanto con Estados Unidos como con la Unión Soviética para coordinar las estrategias militares. Respecto al apoyo a la resistencia de entre las tres grandes potencias aliadas, Reino Unido también se llevaría el premio por el Special Operations Executive, la SOE, que proporcionó un apoyo crucial en movimientos de resistencia en un montón de países. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una mención especial a los partisanos yugoslavos y a las fuerzas francesas del interior, que aunque no entran en nuestro análisis, sí que fueron determinantes, especialmente los primeros. Futuros líderes de estos países, como Tito o Charles de Gaulle, participaron activamente en estas resistencias. Y para terminar, tenemos que hablar de la movilización de la sociedad civil. Aquí nosotros damos como claro ganador a la Unión Soviética. Un altísimo porcentaje de la población estaba comprometida con la causa al máximo e hicieron sacrificios inimaginables hoy en día para derrotar a Alemania. A pesar de que en aquellos tiempos la presencia de la mujer en el frente era algo anecdótico, un grandísimo número de mujeres soviéticas llevaban el rifle al hombro. También hay que hacer especial mención a la determinación del pueblo británico, que resistió las tentaciones de una paz con Alemania, y del pueblo estadounidense, que se lanzó a comprar masivamente bonos de guerra para poder financiar todos los programas estadounidenses, tanto propios como de asistencia a otros países. Y antes de dar nuestro veredicto final, queremos hacer varias menciones especiales. La primera de ellas es China, un gran olvidado durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que damos como fecha inicial del conflicto el año 1939, con la invasión a Polonia por parte de Hitler, la guerra sino-japonesa fue la verdadera antesala del conflicto. Por eso mismo, China estuvo en guerra 8 años, más que Reino Unido o Francia. Además, el número de bajas del gigante asiático fue enorme, del orden de más de 14 millones. Por otra parte, el frente chino impidió que los japoneses pudieran desplegarse en otras áreas, y a pesar de las dificultades, los chinos cooperaron con los aliados, aunque muchos no les mencionan. La segunda de las menciones especiales es para Italia. Después de 1943, Italia firmó un armisticio con los aliados. Después del armisticio, la resistencia italiana contra las fuerzas de ocupación alemanas y los remanentes del régimen fascista de Mussolini se intensificó. Los partisanos italianos llevaron a cabo operaciones de sabotaje, guerrilla y apoyo a los aliados, contribuyendo a la liberación de su país. Pero lo peor de todo es que hay quien piensa que la mejor de las contribuciones de Italia a los aliados fue cuando aún formaban parte del Eje. Y es que resulta que los fracasos de sus campañas militares iniciales llevaron a Hitler por el camino de la amargura, desviando recursos y atención de los alemanes a frentes menos estratégicos.
Y ahora sí, vamos con la votación final. Con una puntuación de 54 en el puesto número 3 y destacando por resistir en Europa, por su habilidad como líder en la coordinación de los aliados, así como por la fiereza de sus fuerzas aéreas y el valeroso rescate de Dunkerque, tenemos a Reino Unido. Así que venga, bronce para los británicos. En segundo puesto y con 72 puntos, como potencia tecnológica indiscutible entre los aliados, por su gran apoyo logístico y su supremacía absoluta en el frente pacífico, así como por la gran movilización de recursos que hizo, tenemos a Estados Unidos. Siempre se dice que los Estados Unidos resistieron todo el peso del frente pacífico, pero no es así. China, como dijimos, tuvo un papel muy importante frenando a las tropas japonesas. Por otra parte, hemos de reconocer que si hubo un frente que daba absoluto miedo respecto al eje, era el europeo. La tecnología militar alemana y los efectivos con los que contaba el Tercer Reich hacían sin duda a los alemanes un frente más poderoso a nivel militar que el de los japoneses. Es por ello que el primer puesto tenemos que dárselo a la Unión Soviética, aunque por muy poco, 73 puntos, solo un punto más que Estados Unidos, pero totalmente merecido, no solo por el número de bajas que sufrieron durante el conflicto. Las batallas libradas en el frente oriental fueron las que descorazonaron el avance de los alemanes. Si Estados Unidos fue la potencia que determinó la derrota japonesa, la Unión Soviética haría lo mismo con la Alemania nazi. La mayoría de las bajas alemanas ocurrieron en el frente oriental, y el curso de la guerra se cambió en Kursk, en Moscú o en Stalingrado. Aquí podéis ver cómo ha quedado el cuadro de puntuaciones. Es curioso que cada potencia gana en una de las categorías. La Unión Soviética se lleva el oro en los factores de importancia absoluta. Normal, pusieron la sangre. Estados Unidos se lleva el primer puesto en los factores de gran importancia, que recogen especialmente factores relacionados con la logística, la investigación y el desarrollo de las fuerzas anfibias. En cuanto a los factores de importancia media, que tienen que ver más con el liderazgo y la organización, es el Reino Unido quien gana. Es importante decir que sin estos últimos factores, los aliados también habrían perdido la guerra. Algunos quizás os sorprendáis, porque creíais que Estados Unidos iba a liderar el ranking por mucho. Esto es porque, aunque Estados Unidos no fue la potencia más determinante, sí que es la que ha hecho mejores películas. La industria de Hollywood ha tenido un papel fundamental en hacer creer, especialmente a los europeos, que esto es así. Aquí tenéis un gráfico en el que se preguntaba a ciudadanos franceses ¿quién había sido más relevante para la victoria contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? A esta pregunta la mayoría de personas contestaba en 1945 que la Unión Soviética. La misma pregunta en 1994 fue respondida distinto. El 48% decían que Estados Unidos y una década más tarde el 58% de las personas responderían que Estados Unidos. Para que veáis que una cosa es la guerra y otra cosa es la guerra cultural. No obstante, es importante recalcar que todas las potencias aliadas fueron necesarias en el conflicto y que la cooperación fue un arma clave. Dicho esto, llegamos al final del vídeo. Y para ti, ¿quién fue el más determinante de la Segunda Guerra Mundial? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.